Muy buenos días. Esta semana estoy comenzando todos los días igual, presentando la nueva guía devocional. Aquellos que me seguís, tened un poquito de paciencia. Queremos que los que hoy escuchan por primera vez, tal vez esta semana, sepan que tenemos una nueva guía devocional que la enviamos gratuitamente en PDF, que la deben solicitar al correo electrónico de la iglesia o al WhatsApp telefónico, y entonces con todo gusto os la haremos llegar. Para quienes preguntan por su valor, es gratuita. La respuesta que el Señor ponga en vuestro corazón en relación a apoyar el ministerio ofrendando, pues eso es algo que depende del sentir de cada uno. Así que lo dejamos a vuestro criterio. Ahora bien, la lectura de nuestro día es la última parte del capítulo 2. Ya dijimos ayer que eran 58 versículos de nombres y también hoy repetimos la historia, versículos 59 al 70 del capítulo 2 del libro de Esdras. Pero la diferencia es que estos que volvieron, los que va a mencionar ahora, son los que no pudieron demostrar si la casa de sus padres y sus linajes eran de Israel. Así que había personas que se habían mezclado, que estaban con el pueblo, que mostraron y se comprometieron al regreso, pero que luego no podían o no tenían los papeles correspondientes para mostrar su identidad. El gobernador les dijo que no comieran de las cosas más santas hasta que hubiera sacerdote que consultara con Urim y Tumim. Se nos dan las cifras de la cantidad de personas, los nombres de algunos jefes de las casas paternas, y termina diciendo los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo habitaron en sus ciudades. Todo Israel habitó, pues, en sus ciudades. Como comentario, hoy en nuestra guía devocional decimos lo siguiente. Al repasar esta lista, nos encontramos con sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes y los siervos de Salomón. David había dividido el sacerdocio en 24 órdenes, pero aquí solo aparecen mencionadas 4 de ellas, y lo mismo sucede con los levitas. La escasa presencia de sacerdotes y levitas en comparación con las cantidades en tiempos de David nos hace pensar en cuánto se perdió por culpa del pecado y la disciplina que el pueblo de Dios tuvo que sufrir. Esto, sin duda, es algo en lo que debemos reflexionar. Dios disciplina el pecado, nunca da excusas al pecado. El pecado es algo serio, tiene consecuencias, incluso en la vida del creyente. Es cierto que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero si pecamos voluntariamente, tenemos que asumir responsabilidades, no para condenación, pero sí para santificación. Y en ese sentido debemos ser cautos, prudentes, vivir en el temor de Dios. Para las nuevas generaciones, abandonar la ciudad y los nuevos modos de vida aprendidos en Babilonia y dejar atrás amistades y hábitos para ir a reconstruir una ciudad que había sido destruida varias décadas atrás, era un desafío difícil de asumir, porque el pecado tiene duras consecuencias. Pero por otro lado, vemos cómo Dios mueve el corazón de muchas personas para venir a trabajar en sus oficios en torno a la adoración. Lo más importante era la vida espiritual de la nación que retornaba. Y aunque pocos en comparación serían suficientes para las necesidades del templo que iban a reconstruir, cada uno somos importantes para Dios en nuestro lugar.
Y esto en sí mismo ya es una lección sumamente importante. Ayer en nuestra meditación hicimos un repaso del primer punto del mensaje del domingo de Germán. Hoy vamos a considerar el segundo punto de su mensaje, que abarcó todo el capítulo 2 de Esdras. Y él decía lo siguiente: personas dispuestas, personas dispuestas. Dios abre la puerta. No podían cantar en tierra extraña para tener una idea más clara de esta expresión que surge del Salmo 137. Vamos hoy a mirarla por un momento. Dice allí: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Este es un salmo de lamento. Este es un salmo que describe la situación de los cautivos en Babilonia. Aunque allí se habían establecido, habían edificado sus familias, sus trabajos, participaban de la sociedad, ahora esa sociedad que les rodea les dice: ahora sois babilonios. Eso es un poco el sentir del versículo 3 en el Salmo 137. Nos habían llevado cautivos y nos pedían que cantásemos. Los que nos habían desolado nos pedían alegría. Es decir, olvidad vuestro pasado, olvidad vuestra historia, que traed al presente vuestra experiencia con Dios. Aquí podéis mostrar alegría en vuestros cantares. Pero la situación de angustia, de desolación, estaba presente todavía en sus corazones. Y dice el verso 4: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Esto es como decir: no puedo adorar, no puedo alabar cuando estoy viviendo fuera de la voluntad de Dios. Cuando te has dejado arrastrar por el enemigo a una vida de pecado y de rebeldía, tomando decisiones equivocadas, haciéndole caso al mundo, a la carne o a Satanás. Tal vez te quieras unir el domingo en la iglesia y cantas junto con la congregación, pero estás en una tierra de extraños si estás viviendo fuera de la voluntad de Dios. Necesitas reconciliarte con Dios. El mensaje de estos devocionales es volver a empezar. Un nuevo comienzo. Dios obra maravillas. Un nuevo despertar, llamó Germán a su mensaje. Arrepiéntete. Busca volver a la voluntad de Dios. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo cantaremos cánticos del Señor si en la vida práctica estoy viviendo fuera de su voluntad? Y dice el verso 5: si me olvidare de ti, oh Jerusalén. Esto tiene que ver con la mente, con los recuerdos. No olvides lo que Dios ha hecho por ti. No olvides la fe que un día abrazaste en tu experiencia personal. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén. Esto nos habla de una expresión personal, íntima, y dice: pierda mi diestra su destreza. La mano derecha, la diestra, nos habla de servicio, nos habla de utilidad, nos habla de productividad. La mayoría de las personas, aunque algunas son zurdas, ¿no?,
pero la mayoría de las personas, cuando hablamos de la diestra, estamos hablando del trabajo, de la habilidad de hacer cosas, de la capacidad de escribir, de movilizarnos, de respuesta. Vuelve al Señor. Eres útil para Él. Puedes hacer muchas cosas para su gloria. Y luego agrega, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y ahí está la actitud del corazón. El resto del Salmo no lo voy a comentar, es muy duro, pero quiero solo señalar que es una oración dicha al Señor. Él desea el mal de aquellos que le hicieron mal, pero no va a tomar Él en sus manos la venganza. Es la expresión de un corazón quebrantado y dolido por el daño que los enemigos le han hecho. Como nos decía Germán, no todos volvieron. Unas 50.000 personas vuelven, pero se estima que bajo aquel imperio vivían 1 millón de judíos. No todos quisieron volver, quizá por comodidad, por bienes materiales, por posición social, dejar lo desconocido y lanzarse a una aventura incierta. Bueno, nunca hay una respuesta unánime, pero Dios obra con pocos para que se vea que el poder es suyo. Dios toca el corazón. Es Él el que mueve al pueblo para dar una respuesta hacia su voluntad. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, gracias por usar personas, mover corazones y expresarles en una forma tan tierna y personal que les amas y tienes planes para cada uno. Da significado y propósito a nuestras vidas. No hay nada más grato que conocerte y confiar en ti. En tu nombre, amén. Que Dios añada su bendición a nuestras vidas mientras nosotros nos esforzamos en mantenernos bendecibles. Hasta mañana.